Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abril Santos y te doy la bienvenida a esta guía de astrología terapéutica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que me hacen muchas personas y que me he dado cuenta que realmente tienen, ¿no? Tengo alumnos en cursos, en talleres, dándoles clases continuamente, entonces hice un documento donde les preguntaba o más bien les pedía, les hice una petición y era que me enviaran todas las preguntas o dudas que tenían sobre astrología, porque hay veces que no tienen una duda concreta, bien planteada, a veces no saben qué preguntar cuando llegan a una consulta y entonces para mí es muy importante que bueno, saber las dudas que hay para que pues podamos darles luz, ¿no? Aquí por medio de este canal. Porque seguramente la pregunta que tienen muchos de sus alumnos también las tienes tú. Entonces, de esta manera pues podemos ir dando luz sobre este tema, ¿no? Y una de esas preguntas que me hicieron, que se repitieron en varias ocasiones, es ¿para qué me ayuda la astrología en mi vida? ¿Qué se ve en la carta natal de mi vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto es súper importante, ¿no? Me parece una muy buena pregunta porque las personas piensan que vemos un mapa así con números, unos círculos, unas líneas, unas rayas y dicen, bueno, quién sabe qué significa todo eso, ¿no? Entonces, bien, ¿qué se ve en la carta natal de una persona? Uh-huh. En la carta natal, para ir al grano, porque a veces entro en términos que a lo mejor puede ser que no entiendan muy bien, ¿no? Desde casa, si no tienen mucha experiencia con astrología. En términos más populares, en una carta natal se puede ver en qué tipo de familia naciste. Al decir tipo de familia, cuál era el sistema de creencias de esa familia, cuáles eran las tendencias de esa familia, cómo sentiste, pero más que nada no dice cómo era tu familia, sino más bien cómo tú percibías a tu familia, ¿no? ¿Cómo percibías a mamá? ¿Cómo percibías a papá? ¿Cómo percibías las relaciones de pareja o la relación entre ellos dos? ¿Cómo percibías a tus hermanos? ¿No? ¿Cómo percibías tu estructura o tu realidad, ¿no? Los primeros años de tu vida, ¿no? También nos dice cuál es tu sentido de la vocación, por ejemplo, de lo profesional, ¿no? ¿Qué es lo que más te reta? También nos puede hablar acerca de tus karmas, ¿no? Podemos llamarle así tu karma, ¿no? Nos puede hablar de cómo te involucras a nivel emocional en tus relaciones de pareja. Nos puede decir cuáles son tus miedos, tus traumas más grandes. Nos puede decir cuál es tu herida más profunda, a partir de la cual tú construyes toda la realidad, tu realidad, no la de los demás, la tuya. Entonces la carta natal también nos va a decir muchos talentos que ni siquiera tienes conscientes que tienes. Nos va a decir una mentalidad que tienes, una perspectiva de la vida que tienes. Si es muy revolucionaria o es por el contrario un poco más conservadora, ¿no? Nos va a decir si tienes rigidez emocional, si tienes problemas para poder expresar tus emociones. O nos va a decir en todo caso si tienes fluidez para expresar tus emociones, ¿no? También. Uh-huh. La astrología también nos puede servir mucho para poder decirte cuáles son las áreas de tu vida donde vas a sentir mayores retos, sensaciones de baja autoestima. También nos dice dónde hay baja autoestima, donde hay mucho trabajo interno que realizar. Uh-huh. Nos va a decir qué es lo que te está limitando para alcanzar tu máximo potencial. Uh-huh. Nos va a decir cuáles son esos puntos evolutivos a donde tú quieres llegar. ¿Cuáles son tus sueños más grandes, tus sueños más profundos, tus anhelos más virtuosos? También aparecen en la carta natal. Entonces,
por ejemplo, digamos que desde niño tú sentías que lo que más querías era enseñar a otros, transmitir tu conocimiento y todo esto, seguramente tienes aspectos, Mercurio con Urano, Neptuno, ¿no? Que quieres ser compasivo al enseñar Neptuno, Mercurio, ¿no? Que has sentido una gran resistencia con la realidad, con la autoridad, el Sol, Saturno, ¿no? O sea, hay aspectos, ¿verdad?, en la carta natal que se notan de las relaciones y cómo te sientes con respecto a la realidad. ¿Cuál es tu concepción de la realidad? ¿Qué se ve en la carta natal de una persona? ¿Cuál es tu concepto de la realidad? ¿Con qué karma naciste? ¿Qué estás viendo y qué no estás viendo? Eso se ve en la carta natal. ¿Qué es lo que la persona ve? Uh-huh. Por ejemplo, y eso pasa mucho. Hay personas con luna en Capricornio, quiere decir que la luna representa el hogar, la familia, etc. Y eso me lo he encontrado en consulta muchísimas veces, ¿no? Llegan a mí personas muy capricornianas, por algo ha de ser, ¿no? pero, pero llegan personas muy capricornianas y con luna en Capricornio y hay cierta coraza, ¿verdad? Principalmente en los hombres. Hay una coraza para poder expresar sus emociones. Sienten que si expresan sus emociones se ven débiles, ¿verdad? Y las demás personas, pues no pensarían jamás eso, que es una persona débil o algo parecido. Todo lo contrario, la gente los ve como personas con un gran temple, una gran responsabilidad afectiva, personas bien conscientes de sus responsabilidades sociales, etc. Pero esta persona lo está viviendo internamente muy diferente. Lo está viviendo internamente como de no puedo darme un momento para hacer contacto con mi vulnerabilidad emocional porque ¿qué van a pensar los demás? ¿Verdad? No, tengo que poner un rostro de no necesito ayuda, no nada de esto. Son personas que no saben pedir ayuda muchas veces. No saben recibir afecto, no saben cómo recibir, pero saben muy bien cómo dar, ¿no? Entonces tienen una visión de baja autoestima, porque cuando no sabes cómo recibir, hay baja autoestima. Uh-huh. Entonces por eso digo que la astrología puede decir este tipo de situaciones y de patrones de comportamiento. También nos puede decir si una persona es aficionada al deporte o si puede explorar unas áreas que la misma persona no concibe que puede explorar. Por ejemplo, si tú la luna la tienes en Sagitario y tu ascendente lo tienes en Tauro o tu sol en Tauro, es muy probable que la persona esté muy apegada a expandirse, a salir, a tener una vida agitada de aventura, ¿no? Incluso mentalmente expansión, pero si su sol está en Tauro, quiere decir que la persona se siente completa también teniendo estabilidad material, estabilidad en su realidad, ¿no? En su casi día inmediato, ¿no? Uh-huh. Entonces puede tener la persona sentimientos encontrados y no saber cómo dirigir esa energía. Entonces la astrología ayuda en eso, ¿no? Ahí yo te puedo decir qué es lo mejor que puedes hacer, cómo conciliar esas energías, ¿verdad? Cómo crear un matrimonio, porque cuando la luna y el sol están en signos opuestos complementarios, quiere decir que están en oposición, debe generar un matrimonio entre ambas energías. Y entonces ahí surge la orientación terapéutica a la persona, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la astrología? Pues sirve para lo que tú quieras y para todas las personas. Y les voy a dar un dato interesante que yo me he encontrado en muchas ocasiones, ¿no? Y que estoy segura que maestros de astrología también han notado, astrólogos, ¿no? En consulta. Y es que las personas que menos hacen trabajo interno son casi una réplica de su carta natal. O sea, su realidad, su vida es una réplica de su carta natal. Y eso no es un buen signo. Podríamos decir, ¿no es eso lo que se pretende? No, claro que no. No. Y la gente que más hace cambio interno, que está abierta a estas herramientas, astrología, tarot, terapia, está haciendo trabajo interno continuamente, cambiando su sistema de creencias, etc., son personas que no están regidas, tan regidas como las que no hacen trabajo interno con su carta natal.
Muchas personas, yo me he topado personas de 50 años, 60 años y les pregunto, bueno, ¿cómo va esta situación en tu vida? ¿No? Cuando fuiste joven seguramente esto pasó. Sí, me dicen, sí, total. O sea, esa fue la familia en la que nací. Sí, como bien has dicho, mi mamá, la relación con mi padre, ¿no? Bla, 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 la relación con mis hermanos, terrible, ¿no? Pero fui a terapia mucho tiempo, estuve trabajando, me he abierto a estas herramientas más holísticas, he practicado meditación, he hecho mucho trabajo interno. Y fíjate que hoy en día llevo una relación con mi familia extraordinaria. Y esa es la idea. Para eso es la astrología. Para que tú en algún momento puedas decir, estos aspectos astrológicos no me determinan. Quiere decir que no me voy a morir como nací. Tenemos que morir mejores que como nacimos, ¿sí? Pero usualmente no tenemos esta intención y el trabajo interno es diario. Pensamos que incluso en algún momento me he topado con esta idea de las personas y es, y también la tuve yo, ¿ah? También la tuve yo, les confieso. Tuve yo esta idea. Cuando realmente la vida me empezó a apretar, eh, y sentí una gran necesidad de hacer mucho trabajo interno, de transformarme verdaderamente, de ser muy honesta con si estaba cambiando o no. Yo ya no veía la mía, yo decía, oh rayos, ¿cuándo va a acabar esto? Ya pasó. Yo pensaba, cuando eso apenas empezaba, porque sí, hay una voz interna que nos dice, esto apenas empieza, ¿no? Entonces, eh, yo decía, bueno, tal vez en un año ya vuelva a ser la misma de antes y todo va a estar perfecto, todo va a estar bien, ¿no? Pero pasa y no, o sea, pasa un año y creo que estás peor que el año pasado, pasa otro año y estás peor, pero vas sintiendo que vas ganando en otros terrenos. Pero al decir peor, tú piensas que estás peor con respecto a antes, porque no has regresado a la vida de antes y nunca vas a ser la misma persona de antes, porque ya cambiaste. Tu pasado ahora te queda pequeño, ya no vas a ser la persona de antes. Entonces, tener esta mentalidad de estoy echándole todas las ganas para que en algún día otra vez vuelva a dejar mi evolución digamos, a un lado y dormida, es un grave error. Los seres humanos tenemos que evolucionar día con día. El trabajo interno es nuestro estilo de vida. Tiene que ser nuestro estilo de vida, el mejoramiento continuo. Pero como nadie nos enseñó eso, pensamos que estar trabajando en nosotros es demasiado duro. Entonces no, el trabajo interno es diario y el trabajo interno no tiene por qué implicar sufrimiento. ¿Va a haber dolor? Sí, porque soltar viejas estructuras nos hace tener contacto con el dolor. El dolor nos ayuda a salir adelante, el dolor nos ayuda a decir ya no más de esto. El dolor es un gran maestro. Pero si tú estás pensando todo el tiempo en evitar el dolor a toda costa, nunca vas a evolucionar. Y la carta natal te va a ser muy franca y va a ser muy clara. Y te va a decir, mira, esto está mal, esto va muy mal, ¿no? Esto va bien, ¿no? Y como astrólogo nos tenemos el deber de decirlo, ¿no? En la astrología psicológica y evolutiva. Entonces, cuando tú vienes a una lectura de carta natal y tú vienes pensando que te voy a decir cuándo te vas a casar y en vez de eso te llevas un montón de tarea a casa, hay muchas personas que se quedan así como de, oh rayos, ¿no? ¿A qué fui? No me dijo lo que yo quería escuchar. Pues sí, porque lo que tú querías escuchar te mantiene en tu mundo cómodo, con ilusiones, pensando en que tu pareja va a llegar a ti a tocarte a la puerta de tu casa. Y en algunas ocasiones ocurre, en el 0.001% de la realidad ocurre eso, ¿no? Pero en tu vida probablemente no ocurra eso. Entonces, mi deber es decirte lo que tienes que hacer para que tengas la relación de pareja de tus sueños. No decirte, sí va a venir y quédate esperando. Ay, Dios sabrá cuándo, ¿no? No me sentiría responsable, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener esa responsabilidad de decirte una mentira, ¿no? De decirte, sí, vete soñando, ¿no? Yo te voy a decir lo que debes de soñar. No, yo no trabajo así la astrología.
psicológica y evolutiva, ¿no? Porque es astrología psicológica y evolutiva, ¿no? Entonces, siempre la gente conmigo se lleva mucha tarea a casa y es otra cosa que he notado, que las personas, aunque tienen una herramienta bien poderosa, difícilmente la aprovechan. Entonces, ahora, las personas que me preguntaron qué se puede ver en la carta natal, ¿para qué me sirve? Pues para un montón. Pero si tú lo aprovechas o no, es otro tema. Ya después hablaré sobre cómo mejor aprovechar esto, por qué nos cuesta tanto trabajo hacer cambios, etcétera, ¿no? Que es un tema bien importante, porque mi trabajo termina hasta, hasta donde tú eres capaz, ¿no? de aprovechar la información que yo te proporciono, ¿no? Eh, ya de ahí ya es tu completa responsabilidad, ¿no? Porque no puede uno trazar el camino de otra persona. Uh-huh. Entonces, bueno, te mando un gran abrazo, espero que este video sea de una gran utilidad, porque para la próxima vez que quieras que alguien lea tu carta natal, vas a ir con una idea más grande, más realista, ¿no? Y más consciente y obviamente más responsable de que todo lo que salga en la carta natal tienes que usarlo para ganar, para volverte el dueño de tus resultados, de los resultados que tú quieres. ¿Quieres una pareja? Bueno, tú decides cómo, cuándo, ¿no? ¿Sí? Y de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, que es el cómo, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video. Les mando un abrazo y que sigan pasando un excelente y bendecido día. Hasta luego.